Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas, aquí desde Radio Amanecer. Una vez más estamos aquí con este programa llamado Verdad y Vida. Y como decía la canción, comer, beber de ti deseo más. Este es nuestro deseo, que en esta mañana podemos ser aquellos que somos alimentados por medio de este rico fluir de nuestro Señor Jesucristo. Sin que, como siempre, queridos hermanos, vamos a comenzar orando para que todo nuestro hablar y aún nuestro oír y todo sea realmente de nuestro Señor. Señor Jesús, en esta mañana decimos que te amamos. Tú eres lo que deseamos y necesitamos, Señor. Límpianos con tu sangre preciosa. En esta mañana, Señor, limpia nuestros oídos, aún ensancha nuestro corazón para recibir lo que tú tienes para nosotros. Señor, gracias porque tú eres la fuente de la vida. Gracias porque en esta mañana, hoy nosotros podemos recibir de ti, de tu rica provisión. Por eso te pedimos por todos los radio oyentes, aún los que te conocen y los que no te conocen, para que tú, Señor, puedas fluir ricamente a través de la radio y puedas suplir a todas personas que estén necesitadas de ti. Amén. Bueno, queridos hermanos, como hemos estado compartiendo, la semana pasada estuvimos compartiendo en cuanto a este título que se llama Servir a Dios mediante la oración, que es conforme a su corazón y conforme a su voluntad. Y como hemos visto otros mensajes anteriores, hemos estado compartiendo en cuanto también al servicio de Dios, cómo servir en el Espíritu, cómo servir con una visión. Pero qué bueno que en esta mañana le damos continuación a la de la semana pasada, servir al Señor por medio de la oración, y dice también que es conforme a su corazón y conforme a su voluntad. Así que en esta mañana nosotros vamos a compartir cómo nosotros podemos servir a Dios por medio de la oración. Una oración que procede de Dios mismo. Es decir, como si Dios mismo rogase a través de nosotros, porque nosotros somos esos canales de Dios donde Dios fluye a través de nosotros. Lo mencioné la semana pasada cuando el Señor Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia. Él está dentro de nosotros y Él va a edificar su iglesia a través de nosotros. Si nosotros tenemos que orar al Señor: Señor, quiero tener un corazón abierto a ti para que tú puedas fluir, tú puedas obrar y tú puedas orar a través de mí. Y hay un punto en Efesios siempre me gusta este versículo que dice con toda oración. Es en el capítulo 6, en el versículo 18, con toda oración y petición. El propósito y el deseo de Dios es que nosotros seamos aquellas personas que oramos con toda oración y petición, dice, en todo tiempo en el Espíritu. ¿Por qué dice en todo tiempo en el Espíritu? Porque ahí es donde está el Espíritu del Señor, ahí donde está nuestro Espíritu que se ha mezclado con el Espíritu de Dios, y todo tiene que emanar para edificación desde nuestro Espíritu. Dice, y para ello, velando con toda perseverancia y petición por todos los santos. Qué maravilloso de que nosotros podemos ser aquellos que somos aquellos intercesores que oramos por todos los santos, por los hermanos, en toda oración y súplica en el Espíritu. Oh, Señor, queremos orar en el Espíritu. Y hay aquí un versículo también, en Juan 5:14, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Sí, nosotros tenemos la confianza, y si esto es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, dice, Él nos oye. Es decir, que toda nuestra oración tiene que ser conforme a la voluntad de Dios, porque todo lo que pidamos al Señor ya no es para nuestros propios intereses, sino es para los intereses y la edificación del cuerpo de Cristo. El versículo 15 dice, porque sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que nosotros pidamos, y sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Por qué? Porque ya no vamos a pedir para nosotros, sino va a ser incluso Dios mismo pidiendo a través de cada uno de nosotros.
Así que vamos a comenzar este punto, en este punto de aquí en cuanto a la oración, y para que nosotros podamos ser aquellos intercesores, nosotros necesitamos, como dice en Romanos, la verdad que es maravilloso poder tener muchos versículos, porque esto nos los confirma la palabra de Dios. No hablamos nuestras propias palabras, sino las palabras de Dios. Y en Romanos 12:1, el mismo apóstol Pablo dice: hermanos, os exhorto por las compasiones de Dios, dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificios vivos. Necesitamos presentar nuestros cuerpos en sacrificios vivos, santos y agradables a Dios, que es vuestro servicio racional. Dice que es vuestro servicio racional. Nosotros necesitamos consagrarnos a Dios para que nosotros no podamos hacer nada por nosotros mismos, sino por medio del Señor. Y dice el versículo 2, no os conforméis, no os amoldéis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Nosotros necesitamos ser transformados y nuestra mente pueda ser renovada. Por eso hay otros versículos que dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Qué maravilloso de que hoy nosotros podemos ser renovados en nuestra mente. ¿Para qué? Dice el versículo, sigue el versículo, dice: para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios. Si nosotros somos aquellos que permanecemos en el Espíritu, consagramos nuestras vidas, vamos a hacer aquello que vamos a ver cuál es la voluntad de Dios, y vamos a ver cuál es lo bueno, lo agradable y lo perfecto, por medio de ese consagrarnos. Si nosotros somos aquellas personas que servimos a Dios con una vida consagrada a Dios, entonces realmente una vida que no se amolda a este siglo, sino se amolda a la vida del Espíritu, es maravilloso. Dice en Efesios: según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor fuimos escogidos, fuimos seleccionados. Él ya nos seleccionó. Y el versículo 5 dice: predestinándonos para filiación, para hacernos hijos legítimos suyos, para filiación por medio de Jesucristo para sí mismo, según el beneplácito de su voluntad. Es decir, todo es por medio de la voluntad de Dios. Por eso dice el versículo 9 también en cuanto a su voluntad: dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Oh Señor Jesús, yo quiero vivir en tu voluntad, en tu deseo. Cristo era una persona que vivía aquí en la tierra como hombre, pero vivía conforme a la voluntad del Padre. Nada hacía, nada hablaba, nada él predecía, sino era el Padre mismo a través de él. Y es maravilloso de que dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Qué maravilloso de que Él quiere mostrarnos el misterio de su voluntad. Y dice el versículo 11 también, muy rico, dice: y en Él asimismo nosotros fuimos designados como herencia, y habiendo sido predestinados conforme ¿al qué? Al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Todo es por medio de su voluntad. ¿Qué me gusta esto? La verdad, yo quiero ser una persona, no te lo digo que yo sea 100%, pero sí deseo. Esta es mi oración y mi deseo. Señor, quiero andar conforme a tu voluntad, conforme a tu deseo. Y este misterio y esta voluntad realmente que nos ha dado a conocer es la Iglesia. Y como dice en Efesios 1, 22 y 23, dice que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y dice también: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Él quiere hacernos esas personas que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, con un propósito. Dice el versículo 17 del capítulo 3 de Efesios: para que Cristo haga su hogar en nuestros corazones por medio de la fe, a fin de que nosotros, arraigados y cimentados en amor, dice
el 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. El 19 dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y eso realmente es lo que nosotros necesitamos orar. Señor, fortalece nuestro hombre interior. Yo quiero ser una persona, quiero ser un canal donde tú puedas fluir, donde tú puedas orar tus propias oraciones. Qué maravilloso. Ahora después vamos a ver un ejemplo, varios ejemplos de hermanos del Antiguo Testamento que fueron personas que fueron conforme al propósito de Dios. Dice también Efesios 4, dice Efesios 4, el versículo 16, dice, de quien todo el cuerpo, bien unido y entrelazado por todas las coyunturas, por medio del rico suministro y la función de cada miembro en su medida, dice, causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. Señor Jesús, es maravilloso. Nosotros necesitamos, dice la letra H aquí en este bosquejo, necesitamos orar conforme al deseo de Dios y su voluntad para que el cumplimiento de su propósito, de su plan, dice, entonces nosotros tendremos la certeza de que hemos recibido aquello por lo cual nosotros hemos orado. Es maravilloso de verdad. Dice que respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Jesús le dijo a sus discípulos, tened fe en Dios. Y también le dijo, de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate al mar, y no dude en su corazón, sino que crea que lo que está hablando sucede, dice, lo obtendrá. Así que nosotros podemos orar, apártate a este monte y realmente será este Cristo maravilloso. Bueno, vamos a entrar en el punto número 2, Romanos, que es la oración de Ana. Y la oración de Ana era una oración que realmente ella no pidió para su propio interés. Esta mujer era una mujer, es un modelo para nosotros hoy, como ella desesperadamente, él oraba. Y él oraba por un hijo, pero un hijo que realmente, un hijo que iba a entregárselo a Dios, que iba a ser conforme al propósito de Dios y iba a vivir por medio de Dios. Y dice la oración de Ana, dice que fue un eco. La oración de Ana fue un eco, una réplica de lo que había en el corazón de Dios. Dice, era una inunciación, dice, del deseo del corazón de Dios. Esta fue la cooperación humana con el mover divino. Dice que fue una cooperación humana con el mover divino para que el plan de Dios, el plan eterno de Dios fuera llevado a cabo. Y realmente podemos ver cómo esta mujer oró conforme a la economía y al propósito y al plan de Dios, pidiendo un hijo, y realmente ese hijo se lo entregó a Dios. Y hemos podido ver de que este hijo, que era Samuel, fue el primer profeta que hubo en la tierra, y que aún ninguna de sus palabras caía a la boca, caía a la tierra sin fruto. Así que, queridos hermanos, qué maravilloso. Y mira lo que dice aquí en Primera de Samuel, en el versículo 10, dice que ella con amargura de alma, dice que oró a Jehová, dice, y lloró abundantemente. Oh, qué maravilloso de que nosotros podemos ser aquellos que cooperamos con Dios, orando y llorando amargamente para que el propósito de Dios y el plan de Dios sea llevado a cabo. Y sigue diciendo el Salmo, Primera de Samuel, el versículo 11, dice, dice que hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignare mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré
a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja por su cabeza. Queridos hermanos, ¿no es esta una oración santa? Una oración llorando, dice, con amargura de corazón, pidiendo y rogando a Dios para el propósito y el plan de Dios, por un hijo, para que ella se lo pudiera entregar a Jehová, a Dios, y todos los días de su vida. Eso es algo maravilloso. Dice, mientras ella oraba, dice, oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de esta mujer, de Ana. Dice, pero Ana hablaba en su corazón y solo se movía sus labios y su voz no se oía. Queridos hermanos, qué maravilloso. Esta mujer oraba desde lo más profundo de su ser, desde su corazón. Y dice que Elí la miraba. Y él tenía unos pensamientos raros porque creía que estaba borracha, estaba ebria de vino. Pero qué maravilloso de verdad que ella oraba de corazón. No importaba. Y dice que solo movía sus labios. Él dice que Elí, en el versículo, dice, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. El 14 dice, y entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? ¿Cuándo va a digerir tu vino? Y dijo el versículo 15, y Ana le respondió, diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Señor Jesús, oh Señor, queremos derramar toda nuestra alma y todo nuestro ser delante de ti, orando para tu propósito, para tu plan. Dice, no tenga, le dijo Ana a Elí, no tenga a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y mi aflicción he hablado hasta ahora. Señor Jesús. Y entonces Elí dice que le respondió y le dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Oh, ella había derramado su corazón. Queridos hermanos y hermanas, nosotros necesitamos derramar nuestro corazón delante del Señor de verdad. En 1 Samuel 20 dice, y aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová, por cuanto lo pedí a Jehová. Qué maravilloso de que Dios le concibió. ¿Pero por qué se lo concibió? Porque esta era una mujer que servía a Dios conforme a su voluntad y conforme a una oración que salía de lo más profundo de su corazón para cumplir el propósito y el plan de Dios. Dice, Dios podía motivar a Ana porque ella era una persona que vivía en la vida de la línea de la vida. Oh, qué maravilloso. La línea de vida es una línea que produce a Cristo para el disfrute del pueblo de Dios. De tal modo que en la tierra Dios pueda obtener su reino, que es la iglesia como el cuerpo de Cristo, el organismo del Dios triuno, del Dios viviente. Oh, queridos hermanos, nosotros necesitamos ser aquellos que oramos para que realmente el plan de Dios, el propósito de Dios se lleve a cabo adelante. En el capítulo Juan, capítulo 10, versículo 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir, pero yo he venido, dice el Señor, para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia. Qué maravilloso de que Él vino a dar vida, pero el ladrón viene para hurtar y para destruir. Y dice en Mateo también 16, 18, dice, yo también te digo a Pedro, dice que tú eres Pedro, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y dice el versículo 19, dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ate en la tierra será atado en los cielos,
y lo que desates en la tierra, dice, también será desatado en los cielos. Queridos hermanos, el Señor nos ha dado esta llave para que nosotros seamos aquellos que realmente oramos para el propósito de Dios. Y aún aquí se lo dice a Pedro, pero en el capítulo 18 a nosotros nos lo dice, porque si 2 o 3 os reunís en mi nombre, dice, todo lo que le pidierais, y estáis de acuerdo, todo lo que le pidierais al Padre en mi nombre, en mi voluntad, dice, lo recibiréis. Oh, qué maravilloso de que nosotros podemos ser aquellas personas que oramos para el reino de Dios. Por eso dice en Romanos 14, versículo 17, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Qué maravilloso. Dice, porque el que esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Qué maravilloso, de verdad. Dice, como hemos dicho en Efesios, en el capítulo 1:22, ¿verdad? Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. La iglesia, qué maravilloso de que hoy nosotros podemos ser parte, miembro del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Y dice que Dios sometió todas las cosas bajo los pies de la iglesia. Y dice que lo dio por cabeza, no sobre algunas cosas, sino sobre todas las cosas a la iglesia. Y la iglesia, dice el 23, que es la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que, queridos hermanos, es maravilloso de que nosotros podamos ser aquellas personas como Ana, que tenía un corazón para orar conforme al deseo del corazón de Dios. El punto B dice aquí, siempre y cuando Dios cuente con una persona que es uno con Él, siempre que Dios pueda contar con una persona que es uno con Él, nosotros podemos orar y decir, Señor, yo quiero ser uno contigo, yo quiero sentir lo que tú sientes, yo quiero ser lo que tú eres, yo quiero edificar tu iglesia, Señor. Entonces dice, siempre de que Dios cuente con una persona que es uno con Él, en la línea de vida, dice, Él podrá avanzar aquí en la tierra. La oración de Ana indica de que el mover de Dios y su respuesta a aquella oración que hizo Ana, dice que aquella oración consistía en producir un nazareo como un vencedor, entregado de una manera absoluta para cumplir el deseo del corazón de Dios. Oh Señor Jesús, yo quiero tener ese corazón. Y aún yo pido por cada uno de los hermanos, de verdad, que podamos tener este corazón. Dice también aquí unos versículos, dice, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana y dice que Jehová se acordó de ella. Y dice el versículo siguiente, dice, y aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concedido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto pedía Jehová. Oh, qué maravilloso. Y dice que después subió Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado en su voto. Y dice el versículo siguiente, pero Ana no subió, sino que le dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allí ya para siempre. ¡Qué maravilloso! Dice, y Elcana su marido le respondió y le dijo, haz lo que bien te parezca, quédate a que lo destete. Solamente, dice, que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió su hijo hasta que lo destetó. ¡Qué maravilloso! Dice, después de que lo hubo destetado, dice que lo llevó consigo, con 3 becerros, una fa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Dice, y el niño era pequeño. Samuel dice, y matando el becerro, dice que trajeron el niño a Elí. Versículo 26 dice, y ella le dijo, oh Señor, dice, vive tu alma, Señor, yo soy aquella mujer
que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Dice, por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. El 28 dice, yo pues le dijo Ana a Elí, yo pues lo dedico también a Jehová. Dice, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová. Qué maravilloso. Mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó. Dice, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. Dice, por cuanto me alegré en tu salvación. Dice, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Dice, no multipliquéis, después dice Ana, dice, no multipliquéis las palabras de grandeza y artenería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todos, saber Jehová, dice, y a él toca el pesar las acciones de cada uno de nuestras bocas. Queridos hermanos, esto es algo maravilloso. Tenemos que orar, Señor, yo quiero tener un corazón como el de Ana. Bueno, queridos hermanos, vamos a hacer un alto aquí en el camino ahora y vamos a poner una canción muy rica, muy disfrutable, y quiero recordarle, como siempre en el intermedio, que estamos enviando gratuitamente una colección de 7 libros, gratuitamente, de 7 libros muy ricos, muy disfrutables, muy profundos en cuanto al propósito de Dios, y también ese Nuevo Testamento que se llama versión recobro, que el texto del original griego, cada libro trae un bosquejo y 9.500 notas explicatorias. Es algo maravilloso. Ahora después, cuando termine la canción, mientras que cogéis un lápiz y un papel para apuntar ahora el número de teléfono que os voy a dar, vamos a escuchar esta canción que es muy rica y muy disfrutable. Gloria al Señor. Bueno, queridos hermanos, estamos aquí ya de nuevo y bueno, os quiero dar el número de teléfono y también la dirección del correo electrónico donde podéis escribir y solicitar estos 7 libros, esta colección, y también ese Nuevo Testamento de la versión recobro que tiene 9.500 notas, es un Nuevo Testamento de estudio. Entonces podéis llamar al teléfono 951 094 888 con el 0034 delante de España, ya que esto también sale por internet y pueden oírlo de otros países. 0034 y el número de aquí 951 094 888.
También tenemos el correo electrónico evida4, el número 4, @gmail.com. evida4, evida4, evida4 @gmail.com. Gloria al Señor. Pues podéis escribirlo, recibiréis con todo, sin compromiso y sin ningún costo, de verdad. Bueno, quiero compartir, hemos estado compartiendo también ahora anteriormente de Ana, y ahora quisiera compartir algo de Elías. Dice que Elías era también un hombre de sentimientos semejantes a los nuestros. Y dice que él oró, y realmente el Señor oyó esas oraciones. Dice en Santiago, dice que Elías era hombre de sentimientos semejantes a los nuestros. Y oró ¿cómo? Dice, fervientemente. Señor Jesús, qué maravilloso de que nosotros podemos orar fervientemente, como oró Elías, como oró Ana. Dice, y oró ferviente, dice, para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra sobre 3 años y 6 meses. Qué maravilloso. La letra A dice, el Señor le dio a Elías una oración en la cual él oró. Él oró en la oración que el Señor le dio para llevar a cabo su voluntad. En la letra B dice aquí, Elías no oró conforme a sus sentimientos, a sus pensamientos, a su intención, a su disposición, ni de ninguna clase de motivación que surgiera de ciertas circunstancias o situaciones para lograr su propio propósito. Él realmente oró para el propósito de Dios, para el plan de Dios, para la economía de Dios, para que Dios realmente pudiera llevar a cabo su propósito y su plan. Nosotros tenemos que ser como este Elías, orar fervientemente. Y vimos que Ana oraba amargamente desde lo más profundo, desde su corazón. Cuando digo amargamente, es digamos desesperadamente, orando para que Dios le pudiera dar un hijo y entregárselo a Jehová. Esto es algo maravilloso. Qué bueno que nosotros podamos ser aquellos que oramos por nuestros hijos y podamos ponerlo en sus manos. Señor, aquí está mi hijo para ti. Señor, yo no solamente quiero darle palabra, yo ahora quiero que mi vida, que es consagrada a ti, yo pueda ser un modelo para mis hijos y que ellos puedan ser lo que yo soy. Igual como mi oración y mi deseo ser lo que tú eres, Señor, que mis hijos lleguen a ser lo que yo soy, que voy a hacer lo que tú eres y voy a hablar tus palabras, voy a buscar tu voluntad. Queridos hermanos, nosotros necesitamos ser esos modelos en nuestros hogares, en nuestras iglesias, para que realmente nuestros jóvenes, nuestros hijos no se pierdan y sean personas fervientes que puedan decir, yo quiero el Dios de mi padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Oh Señor Jesús, queremos ser ese testimonio tuyo, ferviente y ardiente aquí en la tierra. Ahora vamos a ver también otro personaje del Antiguo Testamento, nuestro hermano Daniel. Dice que Daniel fue un hombre de oración, que estaba unido al deseo del corazón de Dios. Dice, y Dios mediante la palabra de Dios. Solo aquellos que se unen a la palabra de Dios para orar las palabras propias en cuanto a la economía y al plan de Dios. Cuando digo economía no es en cuanto al dinero, sino al plan, al propósito de Dios, a la administración de Dios. Dice que pueden ser verdaderamente útiles a Dios. Mira, queridos hermanos, este Daniel tenía un corazón para Dios. Sabe que el pueblo de Dios estaba en Babilonia, estaba en esclavitud, había sido Jerusalén arrasada por completo, porque el pueblo de Dios no cumplieron el propósito de Dios, no era el testimonio de Dios, y Nabucodonosor los llevó a todo el pueblo de Israel a Babilonia. Allí, Babilonia significa
confusión. Ojalá nosotros no seamos aquellos que estamos en confusión y estamos en Babilonia. Queremos estar en Jerusalén, donde está el templo de Dios, donde está la presencia de Dios. Y aún ya no solamente está la presencia de Dios y está allí Dios, sino que hoy nosotros tenemos que estar donde Dios está, que está con nosotros. Así que, queridos hermanos, y Daniel era una persona que él iba a la palabra. Él leía la palabra y estaba leyendo el libro de Jeremías. Y ese libro de Jeremías estaba profetizando que a los 70 años el pueblo de Israel iba a salir de la esclavitud, de allí, de donde estaba en Babilonia, iba a volver otra vez a Jerusalén para reedificar. Qué maravilloso de que él cuando oraba, todos sabemos, de que él oraba, abría sus ventanas 3 veces al día y miraba a Jerusalén. Pero no muchos cristianos saben cuál era el motivo de su oración. El motivo de su oración es que Jerusalén estaba desierta. Queridos hermanos, yo os hago una pregunta. ¿Creéis que la iglesia de hoy está desierta? ¿Creéis que Dios quiere sacarnos de la religión de Babilonia y llevarnos realmente al terreno donde todos los santos somos uno, donde realmente allí Jerusalén, que es la ciudad santa, el lugar santo donde Dios se complace? Yo quiero estar hoy donde Dios se complace, queridos hermanos, y yo digo, Señor, sácame de mí mismo, no solamente ya de Babilonia, de la religión, sino aún sácame de mis mismos pensamientos. Por eso leíamos el versículo anteriormente que decía, os ruego, hermano, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es vuestro culto racional. Dice, y no os conforméis a este siglo, sino renovaos en el espíritu de vuestra mente, para que podáis comprobar lo bueno, lo agradable, lo maravilloso y lo perfecto que es Dios. Nosotros necesitamos tener una mente renovada y orar, pero cuando vamos a la palabra tenemos que orar para que se cumpla. Y Daniel, él vio allí que había una profecía y él oró la palabra de Dios. Él oró aquella palabra, por eso él subía a su habitación y oraba, Señor, haz que tu pueblo regrese, sácalo de la confusión, sácalo de Babilonia, Señor, sácalo de esta esclavitud que están aquí. Y por medio de esa oración el pueblo de Dios fue liberado de Babilonia y volvió a Jerusalén, y allí volvieron a reedificar. Por eso decía en el Antiguo Testamento, creo que en el libro de Joel, dice, yo restauraré nuevamente a mi pueblo, yo haré volver y edificaré todo lo que el pulgón se ha comido, todo lo que la langosta ha destruido. Yo haré volver nuevamente a mi pueblo. Qué maravilloso de que Dios nos está haciendo volver al deseo y a la intención de su corazón. Aunque cuando nosotros oremos conforme a su corazón y a su propósito. Si queremos ser aquellos que servimos a Dios. Aquí voy a leer estos versículos para que no. En Daniel 6:17 dice, el versículo viene aquí primero, el que de recibir, cuando dice de orar la palabra de Dios, dice, en Efesios dice, recibir el yermo de la salvación y la espada del Espíritu, el cual es la palabra de Dios. Entonces tenemos que recibir el yermo del Espíritu, el cual es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y dice el 18, o con toda oración y petición, orando en todo tiempo en el Espíritu, y para ello velando con toda perseverancia y petición por todos los santos. Ya leímos este versículo y nosotros tenemos que leer. Mira lo que dice en Daniel, en el capítulo 9, dice, en el año primero de su reinado, yo Daniel, miré atentamente. Hermano, nosotros cuando vamos a la palabra tenemos que ir mirando atentamente. Dice, en los libros de los números de los años que habló Jehová en el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones. Escucha, las desolaciones. Oh, Señor Jesús, yo no quiero que en la iglesia haya desolaciones, Santo, yo quiero orar fervientemente. Señor, edifica tu iglesia. Señor,
sigue tú uniendo a tu pueblo, sigue tú quitando todos nuestros pensamientos, imprime tus pensamientos en nosotros. Señor Jesús, dicen las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Él lo leyó ahí en el libro de Jeremías. Qué maravilloso de que nosotros tenemos que ir a la palabra. Cuando nosotros vamos a la palabra, hay un hermano que dice que fue a la palabra, Waxman Nee. Él estaba allí en la China y dice que él estaba viendo muchos grupos, mucha gente que venían de misioneros, y cada misionero en cada esquina montaba, digamos, y ponía un testimonio o una iglesia, como ellos decían. Pero realmente eso no era el propósito de Dios. Si tú vienes a servir, tienes que unirte ahí a esos hermanos que están ahí. Entonces, él dice que leyó fervientemente todo el Nuevo Testamento, cada semana, y él vio realmente y oró desesperadamente para que el propósito de Dios se cumpliese y realmente hubiese un testimonio en cada localidad. Es maravilloso. Y Daniel dice que él oró y vio que en 70 años Dios lo iba a lograr. Dice el versículo, dice, y volví mi rostro a él. Hermano, volvamos nuestro rostro a él. Dice, y volví mi rostro al Señor. Dice, buscándole en oración. Oh, qué maravilloso que nosotros podamos ser aquellos que buscamos y servimos al Señor con oración. Oración, ruego, en ayuno y cenicio y ceniza. Qué maravilloso. Él dice, ahora pues Dios, nuestro Dios, dice, oye la oración de tu siervo y su ruego, y haz que tu rostro resplandezca sobre el santuario asolado. Dice que el santuario de Dios estaba asolado, dice, por amor del Señor. Él oraba desesperadamente al Padre. Señor Jesús, él oraba para que aquello que estaba desierto, Jerusalén que estaba desierto, sacara de Babilonia allí al pueblo de Israel. Y lo leyó a través de la palabra. Tenemos que ir a la palabra para ver la voluntad de Dios. La letra A dice aquí, la expresión máxima de un hombre que coopera con Dios, dice, se ve en la oración. Se ve en la oración. Tal hombre es un hombre de oración, de preciosidades. Aun cuando Dios vino a hablarle a Daniel, el ángel le dijo, hombre de preciosidad. Dice, de preciosidad para Dios. Incluso la preciosidad misma. Dice en 12:11, dice, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Dice el 19, y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, yo recobré la fuerza y dije, hable mi Señor, porque me ha fortalecido. Cuando nosotros vamos al Señor, el Señor nos fortalece. Dice el 23, dice, al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Hermano, qué maravilloso de que Daniel, él oraba, pero él esperó, y el ángel después vino a darte las noticias, la respuesta de tu oración. Después más adelante vamos a leer, si da tiempo, de que a los 21 días, pero dice que en el momento que él oró, dice que sus oraciones fueron llegadas al corazón de Dios. Pero dice que al venir y traerle las buenas nuevas, traerle la respuesta, traerle realmente el resultado de su oración, dice que Satanás, dice que le estorbó y lo estaba impidiendo a que viniera. Muchas veces nosotros tenemos que ser constantes y fieles y confiar de que si nosotros pedimos cualquier cosa conforme a la voluntad de Dios, se nos va a conceder. Dice la letra B aquí. Dice, Daniel dependió de la oración para hacer lo que el hombre no podía hacer. Y él dependió de la oración para entender lo que el hombre no podía entender. Qué maravilloso. Él acudió a la oración. Nosotros tenemos que acudir a la oración para entender lo que realmente nosotros podemos entender.
Dice también, entonces Daniel le habló sabia y prudentemente a Dios. Dice, le habló sabia y prudentemente a Arío, capitán de la guarda del rey, que había salido, dice, para matar a los sabios de Babilonia. Esto fue otra oración. Dice que Daniel le dijo a Arío, al capitán, dice, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Dice, entonces Arío le hizo saber a Daniel lo que había. Dice el versículo siguiente, dice, y Daniel entró y le pidió al rey de que le diese tiempo y que él le mostraría la interpretación al rey. Mira, es que es maravilloso. Él tuvo un sueño y quería que ese sueño se le interpretara, pero no había sabio, no había brujo, ni había nadie que pudiera interpretar aquello. Entonces mandó un decreto para matar a todos estos sabios. Pero cuando Daniel escuchó esto, él fue a la presencia del rey y le dijo, párate, ¿por qué no te esperas un poco de tiempo? Yo voy a orar a mi Dios. ¡Qué maravilloso! Y dice el versículo 17, dice, luego se fue Daniel a su casa y hizo saber lo que había, dice, lo que le había a Ananías, a Misael y a Azarías, sus compañeros. Dice, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio. Es que había sido un misterio, un sueño. Dice, en que Daniel y sus compañeros no pereciese con los otros sabios, porque también lo iba a matar a los sabios de Babilonia. El 19 dice, entonces, el secreto fue revelado a Daniel en visión. Dice que le fue revelado. ¿Por qué? Porque él oró al Padre. Él oró a Dios. Dice, revelado al Padre, a Daniel en visión de noche. Por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Dice, a ti, oh Dios de mis padres. Dice, oh Dios de mis padres. Qué maravilloso lo que hemos estado hablando antes. Dice, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos ha dado a conocer el asunto del rey. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta, escucha esto, dice, y abierta las puertas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracia delante de su Dios como lo solía hacer antes. Qué maravilloso, de verdad, que podamos ser estas personas como Daniel, que podamos orar, que podamos derramar nuestro corazón, que podamos ser aquellos que sirven, como Dios les reveló el sueño, como Dios realmente les reveló aquellas escrituras y oraba realmente para que el pueblo de Israel saliera. Dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día, escucha esto, dice, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Daniel, qué maravilloso, queridos hermanos, esto es tremendo. Si esto fuera en el Antiguo Testamento, ¿cuánto más hoy Dios, con todo el Espíritu, todo inclusivo que está dentro de nosotros, realmente Él lo va a conceder todo lo que le pidamos conforme a su voluntad? Y sigue diciendo el ángel, dice, más el príncipe del reino de Persia se nos opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales de los príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Sigue diciendo, dice, y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, yo recobré la fuerza y dije, hable mi Señor, porque me ha fortalecido. Queridos hermanos, es algo maravilloso
También ya tenemos otro persona que del Antiguo Testamento, pero esto no lo voy a leer muy rápido porque ya el tiempo se agota. Y realmente voy a hablar de un poco solamente de Abraham. Y Abraham era el amigo de Dios. Qué maravilloso de que Abraham dice que salió de allí de los caldeos. Bueno, y una de las veces dice que estaba... Bueno, lo leo aquí un momento el versículo. Dice aquí, a ver, dice que se convirtió en amigo de Dios. E incluso antes de la encarnación, Jehová, dice, como Cristo se le apareció a Abraham, dice que se le apareció en forma humana, con un cuerpo. Dice, y Abraham tuvo comunión con él en un nivel humano. Y dice el versículo aquí solamente para leerlo. Dice, Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre. Dice que está en Hebrón. Y edificó allí una tienda, un altar a Jehová. Y dice, y después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda. Bueno, él estaba allí en la tienda y él vio a 3 varones y él fue rápidamente y se inclinó. Y él tuvo comunión con aquellos 3 varones, le dio de comer, le lavó los pies. Qué maravilloso que por medio de la oración nosotros podemos ser esos intercesores. Así que, queridos hermanos, Abraham llegó a ser un amigo de Dios y él intercedió, porque esos 3 varones se le apareció allí a Abraham. No solamente para anunciarle de que iba a tener Sara un hijo, aunque ella dice que se echó a reír porque ya era mayor. Y tanto los 3 varones dijeron, Jehová dijo, Sara se ha reído, y dijo ella, no me ha reído, dice, sí, te has reído. Pero en su tiempo dice que volvería y Dios le dio también un hijo a Abraham. Pero qué maravilloso de que Abraham tuvo comunión íntima con Dios. Y él iba a destruir Sodoma y Gomorra, pero él sabía que su sobrino estaba allí, pero él no pidió por su sobrino, sino realmente por los justos. Y entonces el mismo Jehová dijo, encubriré yo a mi siervo, a mi amigo Abraham, lo que ha de ser. E incluso él mismo intercedió a Abraham y le dijo, Señor, pero si hubiera 50 justos, dice, si hubiera 50 justos, yo no destruiría Sodoma ni Gomorra. Y si hubiera 40, tampoco. Y si hubiera 20, tampoco. Aún si hubiera 1, tampoco lo destruiría. No había ni un justo en Sodoma, pero ya después Dios sacó a Lot de allí y a su familia. Queridos hermanos, qué maravilloso de que nosotros podamos ser esos amigos de Dios, que intercedemos por Lot, intercedemos por nuestros familiares, intercedemos por la edificación de la iglesia, servimos a Dios fervientemente por medio de la oración. Me encanta esa ilustración que hemos tenido de Ana, la que hemos tenido de Elías, la que hemos tenido de Daniel y de la que estamos hablando ahora de Abraham. Queridos hermanos, necesitamos ser aquellos que servimos a Dios en el Espíritu, servimos al Señor en oración conforme a su corazón y conforme a su voluntad. Así que, hermanos, ya aquí me voy a despedir hasta la próxima semana, pero antes de nada solamente os voy a leer unas estrofas de un himno que tengo aquí muy cortito. Es muy disfrutable y es en cuanto a la voluntad de Dios. Dice, qué misterio, oh Señor, hoy tu espíritu está en el mío y los dos, uno son en realidad. Queridos hermanos, esto tenemos que ver de que hoy Dios, como el Espíritu, está en nosotros como una realidad. Dice, en mi espíritu ando yo para ser espiritual. Sirviendo en mi espíritu, yo te puedo adorar. Te toco hoy en mi espíritu, tu palabra en oración. Bulle así mi espíritu con la fuerza de tu unción. Dice, fuerte haz mi espíritu para otros avivar. Libre en mi espíritu, puedo yo a otro prosperar. ¿Cómo podemos prosperar a otro? Por medio de vivir en nuestro espíritu y por la oración. Bueno, el próximo lunes, si el Señor lo permite, a las 10:30 estaremos aquí de nuevo, compartiendo estas riquezas de Cristo. Hoy hemos disfrutado el servir a Dios
por medio de la oración y conforme al corazón y la voluntad de Dios. Que el Señor os siga fortaleciendo, que nos siga guiando y que nos siga llevando a cabo su propósito y el deseo de su corazón.